¿Ha escuchado usted José Abac Santo o Albac Santo? ¿Lo ha escuchado? No, ¿cierto? Este es uno de los grandes héroes filipinos en la Segunda Guerra Mundial. Él era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Filipinas. Y su historia es muy llamativa, porque este hombre realizó sus estudios en los Estados Unidos, donde allí recibió una fuerte influencia cristiana. Luego que él terminó sus estudios, regresó, donde allí fue colocado en un puesto muy elevado en la magistratura. Pero resulta que cuando fueron invadidos por los japoneses, este hombre fue aprehendido por ellos. Y se le dieron dos opciones. O colaboras con nosotros, renunciando a tus principios cristianos, o la muerte. ¿Qué cree usted que escogió él? La muerte. Este hombre escogió la muerte. Este hombre fue encarcelado, fue torturado y al final fue fusilado. Pero antes de eso, este hombre se dirige a sus hijos, que estaba llorando amargamente, y le dice: no llores, demuéstrale tu valentía, porque lo que hoy se me concede, morir por una causa justa, no se da todos los días. Su causa, dicen que era Cristo. Ahora usted dirá, ¿para qué es esta introducción? Generalmente a nosotros no se nos concede ese privilegio, por lo menos no por los momentos. No se nos da la oportunidad o no se nos presenta a nosotros, bueno, escoge o Cristo o morir. ¿O cierto? ¿O a alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Alguno de ustedes se ha encontrado contra la pared donde, bueno, o es Cristo o es la muerte? Yo creo que por los momentos no nos ha tocado. Y digo esto porque no se nos presenta tal vez esa oportunidad de evidenciar nuestra fe, qué tan genuino es nuestra fe. No se nos presenta, por lo menos no de esa manera, por los momentos. Y el pasaje que hoy vamos a revisar es un pasaje muy hermoso y bastante alentador, bastante confrontador, pero es muy hermoso, sumamente hermoso. Yo quiero que se ubique allí en Juan capítulo 15, vamos a leerlo del 1 al 15. Y yo le quiero pedir a alguien que me ayude con la lectura allí, por favor. Del 1 al 15, Juan capítulo 15. Del 1 al 11, perdón. Sí, mi hermano, del 1 al 11. Amén, gracias, mi hermano. Un pasaje, digo confrontador, porque evidencia lo que necesita el creyente para ser un verdadero discípulo. Y no es cualquier cosa. Yo sé que usted ha escuchado este pasaje infinidades de veces. No es cualquier cosa este pasaje. Es un texto
que se encuentra dentro de un contexto conocido como la última cena del Señor. Donde Jesús allí le lava los pies a sus discípulos, donde Jesús le ha venido diciendo a sus discípulos que Él se iba al Padre. Pero sus discípulos como que no habían comprendido bien eso, no lo entendían de lo que eso implicaba. Y se encuentra en ese contexto, en un contexto también donde uno de los discípulos, llamado Judas, estaba en su proceso de traición. ¿Lo recuerda, cierto? En ese contexto. Y también se encuentra a pocas horas de ser aprendido, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que usted y yo conocemos. O sea que es algo bastante delicado. Y en ese contexto Él le dice estas palabras. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y luego les dice todo lo que el hermano acaba de leer. Un evento, me refiero a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que iba a producir mucha zozobra, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, preocupación y todo lo que usted quiera imaginarse. Iba a producir eso en los discípulos. No era fácil. Y estas palabras calzaban allí perfectamente. No era fácil lo que ellos iban a pasar. Yo tengo en esta mañana 2 objetivos. Yo espero al final poder lograrlo. El primero es que podamos ver la importancia de permanecer en Jesús como discípulos. Y el segundo objetivo es que podamos tomar acciones concretas para garantizar que nosotros podamos permanecer en Jesucristo. Amén. 2 objetivos que espero que al final podamos cumplirlo. Y yo quiero compartir un principio en esta mañana. Usted puede atraparlo allí, que es muy, muy fácil en el sentido de atraparlo, pero tal vez en la práctica ya sería otra cosa. Si realmente eres un discípulo, una evidencia es que permaneces en Jesús. Si realmente eres un discípulo, una evidencia palpable es que permanecemos en Jesús. Ubíquese allí en el primer versículo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Un primer versículo que te evidencia algo muy hermoso. Muy hermoso allí. Y es que cuando alguien quiere tener una buena cosecha, no sé quiénes aquí han tenido su conuco en su casa. Oscar. Pero quien quiere tener una buena cosecha, ¿qué debe de hacer? A ver, los escucho. Aquel que está encargado de la siembra que está allí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un trabajo allí, ¿cierto? Trabajo todos los días. Regar, cuidar, cortar el montecito, podar. Tiene que hacer un trabajo. Si quiere garantizar que, buenos frutos, ¿cierto? Nadie tiene una cosecha y la deja allí y se acuesta a dormir. No. Hace un trabajo allí. Entonces, Jesús aquí nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Algo hermosísimo allí. Generalmente en la Biblia nosotros encontramos que se compara a Israel con esa vid que Dios formó, esa vid que Dios... Pero resulta que no dio los frutos que se esperaba. Fue infiel, no dio los frutos. Todo lo contrario. Eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. O sea, se espera que la vid, ¿qué? Se espera que la vid produzca fruto. Eso es lo que se espera. Quien está a cargo de un huerto, espera que eso produzca un fruto. En algún momento espera que produzca un fruto. Nadie trabaja, nadie se esfuerza, porque sabe que no va a pasar nada. No, cierto. Espera que produzca un fruto. Entonces, encontramos a Jesús diciendo que yo soy la vid verdadera. Ahora, para entender esta metáfora, ¿qué es una metáfora? Aquí está la hermana Areli, aquí está la hermana Onjivi. Una metáfora es cuando tú caracterizas algo con lo que es propio de otra cosa. Aquí Jesús está diciendo, yo soy la vid, se está caracterizando como una vid, como lo que es propio de una vid. Ahora, para entender esto y darle una correcta interpretación, hay que hacer 3 preguntas. 3 preguntas simples. ¿Qué hace una vid? ¿Para qué sirve una vid? Esa sería la primera pregunta. Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. La otra pregunta sería, ¿qué hace un labrador? ¿Qué identifica un labrador? ¿Qué hace un labrador? Por lo menos el pasaje nos muestra allí. Por lo menos ya esa pregunta está contestada. La segunda, ¿qué es un labrador? El pasaje lo dice. Dice que poda, dice que... Allí lo dice el pasaje.
Ahora la tercera pregunta sería, ¿qué hace un pámpano? ¿Cuál es la función de un pámpano? Al responder esas preguntas estamos hechos, hermano. Ya con eso yo puedo ir a sentarme y ya el sermón está listo. Pero entonces, ¿qué hace una vid? ¿Qué hace una vid? No, cuando yo hago las preguntas para que responda, ¿ya no? ¿Qué hace una vid? No. ¿Qué hace una vid? Ajá. ¿Cómo? Google. No, bueno, mantenga el teléfono allí sin hacer trampa. Ajá, va por allí. La vid se encarga de ¿qué? De suministrar la savia, suministrar el azúcar y darle vida a los pámpanos. Darle vida a los pámpanos. Ahora, puede captar la idea de Jesús. Yo soy la vid. Eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Yo soy la vid. La vid verdadera. O sea, no es ese pueblo de Israel, esa nación de Israel que Dios plantó pero que no dio los frutos. Yo soy, y dice, la vid verdadera. Yo soy el encargado de que si están unidos a mí, les voy a suministrar los nutrientes, las vitaminas, todo lo que ustedes necesitan para llevar la vida cristiana de acuerdo a sus exigencias. Yo soy la vid verdadera. Si permanecemos en Jesús, vamos a tener lo que usted y yo necesitamos para llevar esta vida cristiana. Todo lo que nosotros necesitamos. Pero Jesús también menciona allí a su Padre como el labrador, como el que cuida, como el que está a cargo de ese huerto, como el que hace un trabajo allí, como el que poda, el que limpia. Y esto es delicado. Y ahorita lo vamos a revisar. Entonces el labrador tiene un trabajo porque él espera frutos. Él espera frutos. Eso es lo que Dios espera del creyente. Imagina que tú tengas un huerto. Tengas tus plantas de ají, tus plantas de pimentón, tomate, limón, no se me ocurre otra cosa, limón, mango, etcétera, etcétera. Y usted todos los días empieza a hacer su trabajito allí. Y empieza a regarla, empieza a podar, porque usted espera un resultado de esa fruta. Ahora, vamos a imaginarnos el otro escenario. Usted sabe que nada de lo que está allí va a dar fruto. ¿Qué usted hace? Usted corta todo eso. Nadie está en su casa regando el monte, ¿cierto? Nadie. Regando los cadillos, nadie. Nadie está regando, lo corta. Si no lo corta él, contrata a alguien, pero lo corta, porque no sirve para nada. Esa es más o menos la idea allí. Entonces el pasaje nos muestra que el Padre hace un trabajo bastante interesante para el creyente. El que no da fruto, lo corta, lo quita, vamos a usar la palabra que usa el texto, lo quita. Y el que da fruto, lo poda para que dé más fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ahora, ¿qué tipo de fruto se espera del creyente? ¿Qué piensa usted? ¿Qué se espera de nosotros como creyentes? O sea, si Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y más adelante va a decirle a sus discípulos, ustedes son los pámpanos. ¿Qué se espera de nosotros como pámpanos? Pero ¿qué fruto? ¿Qué tipo de fruto? Si Jesús es la vid. Si nosotros nos estamos alimentando de esa vid. Si los nutrientes que nosotros recibimos es esa vid verdadera llamada Jesús. ¿Qué se espera del creyente? Ajá, va por allí. Que seamos parecidos. ¿Se imagina usted que usted tenga allí sus matas, o plantas, mejor dicho? Yo una vez dije matas, y una hermana me dijo, no, hermano, al final me dijo, no, hermano, no es mata. Mata es la esposa del matico. No es mata, es planta. ¿Se imagina que usted tenga sus plantas allí? Y usted está esperando que salga ají, pero no sale ají. No sale ají, sale un limón. ¿Qué pasó allí entonces? No salió ají, salió un limón. ¿Qué pasa allí? Si Jesús es la vid verdadera, lo que dijo la hermana, se espera que los frutos que produzca esa vid sean parecidos a Jesús. Y voy a leerles un pasaje en Romanos 8:29, muy conocido. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios hizo, toda la obra redentora de Dios es para esto. Para que usted y yo
Seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el fruto. Por eso Jesús dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera. Y ustedes más adelante le va a decir, son los pámpanos. Conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, ¿qué más dice? Debe andar como él anduvo. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Quién se está alimentando de la vid? Los creyentes. ¿Qué se espera de los creyentes? Que dé fruto, que su fruto sea de acuerdo a la naturaleza de ese árbol al cual está unido, que es la vid verdadera, Jesucristo. Es delicado. Es delicado. Así que cuando aquí se habla de fruto, no piense tal vez en congregarse, que sí es bueno. Yo no estoy diciendo, no vaya a salir de aquí, no, hermano. Dijeron que no nos congreguemos. No, no tiene que ver con eso. O de elevar canciones, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los frutos dignos de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Por qué digo esto? Allá afuera hay personas que oran. Allá afuera hay personas que leen la Biblia. Allá afuera hay personas que frecuentan la iglesia, pero tú no ves el carácter de Cristo. No lo ves. Por ningún lado lo ves. Una vez una persona muy cercana que conozco me presentó a su pareja y enseguida me dijo, pero es cristiano. Es cristiano. Cristiano porque ora y cristiano porque frecuenta una iglesia. Hermanos, y digo esto porque es delicado, porque pueden ser personas que les guste la iglesia, personas que frecuentan la iglesia, personas que tal vez se pueden hasta diferenciar como parte de una iglesia, como un cristiano. Pero hermano, no hay carácter de Cristo en la persona. No hay. No hay. No hay resultado. Vamos a poner un ejemplo práctico, aquí mismo, dentro del mismo contexto. ¿Recuerda a Judas? ¿Recuerda a Judas? El primo Judas era considerado parte de los 12, ¿cierto? Parte de los 12. Día a día escuchaba a Jesús mientras estuvo allí. La enseñanza de Jesús. Predicó con ellos. Echó fuera demonios con ellos. Hizo milagros con ellos. Pero era alguien que no estaba limpio. Usted en el capítulo 13 allí Jesús lo dice. Todos están limpios. No todos están limpios. Pensando en Judas. No todos estaban limpios. Entonces es delicado. Es bastante delicado. Ubíquese allí en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay que tener cuidado porque podemos pensar que la vida cristiana solo consiste en participar de las actividades de la iglesia. Bueno, la persona está activa en la iglesia, pero la vida cristiana no consiste solo en eso. Está bien que se haga, pero no consiste únicamente en eso. Venir a los cultos, usted puede venir a los cultos todos los días, de lunes a lunes, todos los días. Participar de la célula, predicar, cantar, hacer todo. Pero aquí vemos que Jesús lo ilustra como un pámpano que aparentemente está unido a la vid, pero que no produce fruto. Y digo aparentemente porque más adelante vas a ver por qué digo aparentemente. Pámpano que está allí aparentemente unido a la vid, pero no produce nada. No produce fruto. Y se puede diferenciar y cualquiera que lo ve, agente externo, puede decir, este es un pámpano. Pero no produce fruto. Y es delicado, hermano. Es delicado. Porque ese estilo de vida puede crear conformidad en el creyente. Bueno, yo estoy hecho, soy creyente. Soy creyente. Puede crear conformidad. Y tú ves que pasan los años y la persona sigue igual. Puede crear conformidad. Jesús o Dios no está interesado en que usted venga todos los domingos a la iglesia a sentarse, nada más. No está interesado únicamente en eso. Que es bueno, usted venga, hermano. No deje de venir. Jesús demanda algo de ti y de mí. Jesús demanda algo de ti y de mí. Y no son los frutos.
Y tal vez usted va a decir, bueno, pero te estás contradiciendo. Venías hablando de los frutos, ahora no son los frutos. No, los frutos es el resultado de algo. Es el resultado de algo que hace el creyente. ¿Qué hace el creyente? Permanece. Si permanece, va a haber fruto. Si no permanece, no va a haber fruto. 2 más 2 son 4. Entonces allí, esa es la idea del texto. La idea del texto allí es permanecer en Jesús. Y lo pone aún más delicado porque nos deja ver que un pámpano o un creyente que no está dando fruto, quiere decir que no está permaneciendo en Jesús. Un pámpano que no está dando fruto, vamos a decirlo de esta manera, un creyente que no se está pareciendo a Cristo, no está unido a Cristo. No está permaneciendo en Cristo. No se está alimentando de Cristo. No se está alimentando de los nutrientes que emana Cristo. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano, que en el estudio de la palabra me llamó mucho la atención. Y es que cuando dice el versículo 2, ubíquese allí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y tal vez uno piensa, bueno, lo quita, lo echa y listo. Ya, se va al infierno la persona. No, no tiene que ver con eso. Así que no se sienta. Esta palabra quitar me llamó la atención porque tiene que ver con levantar. Imagínese que usted va corriendo. Usted está en una carrera y usted está corriendo con su amigo. Y resulta que él se cae y se fractura una pierna. ¿Y usted qué hace? Usted lo agarra, lo levanta y se lo lleva para que él termine la carrera. O sea, la idea aquí de esa palabra quitar no es cortar y echarlo fuera. No, es levantar. Levantar. Esa palabra también significa o da la idea de izar velas. ¿Sabe lo que es eso? Levantar velas. En otras palabras, hermanos, más criollitos. Levantar velas. Está la barca allí inmóvil y tú quieres moverte a algún lado. Tú quieres dirigirte a algún lugar. ¿Qué tienes que hacer? Levantar las velas para que el viento te ayude. Tiene que ver con eso. Esa idea allí, quitar, tiene que ver con eso. Con alguien que levanta las velas para que pueda moverse. Tiene también la idea o la definición, esa palabra, de levar anclas. ¿Qué tiene que ver con levantar las anclas? Un barco está allí estático, sin moverse, con la ancla sumergida. ¿Qué hace la persona para moverse? Levanta las anclas para poder moverse. Y también tiene que ver con expiar pecado. ¿Qué tiene que ver con lavar pecado? Esa es la idea allí. Entonces Jesús está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará. ¿Quién ha sembrado plantas de ají? Mi hermana por aquí al frente. ¿Qué hace la persona cuando las ramitas empiezan a tocar el suelo? No, hermano, tan drástico. Se levantan, ¿cierto? ¿Por qué se levantan? Porque viene la persona, oye, con un palito, un hilito y la amarra para que las ramas no toquen el suelo. ¿Por qué lo hace? Si toca el suelo se marchita, ¿cierto? Es por eso que levanta las ramitas para que no toquen el suelo y se marchiten la planta. Vea la idea de Dios aquí. Vea el amor de Dios aquí. No te va a deshacer de ti. Aquel, dice el pasaje, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor viene con su brazo de misericordia y levanta esa ramita. Levanta esa ramita para que pueda dar fruto. Por lo menos aquí en el versículo 2, esa es la idea. De levantar. De levantar. De no dejarte en el suelo. Esa muestra de amor de Dios. Pero también el pasaje habla de limpiar para que dé más fruto a aquellos que están dando fruto. Y yo pienso inmediatamente en lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Capítulo 1, versículo del 6 al 7. Yo lo voy a leer. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, una hermana daba acción de gracia, o lo comentaba hace un momento,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vea el amor de Dios allí. No es quitar, cortar y deshacerse, no es levantar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Dios hace una acción. Como el labrador que es, va a hacer una acción. ¿Cuál es la acción? No lo va a cortar. La acción que va a hacer es levantar esa rama que está tocando el suelo, que está allí, caída. Esa es una de las características del labrador. Él poda, él levanta, él prepara la tierra y más adelante vamos a ver que él corta también. Voy a leer un texto en Hebreos capítulo 12. Tal vez esa manera de Dios para que el creyente produzca fruto no es muy agradable. Muchas veces no es muy agradable. Quisiéramos que fuese de otra manera. Dice Hebreos capítulo 12. Además habéis olvidado las exhortaciones que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Pregúntale a Josías para que usted vea. Pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinan por pocos días, como les parecía, pero el que nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después frutos apacibles de justicia. Es el resultado que produce. Ahora ubíquese allí en el versículo 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es lo que primeramente Dios usa para limpiar al pámpano, su palabra, su bendita palabra. Salmo 119, uno de sus versos, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabe la respuesta? Allí la dice el texto, con guardar su palabra. Es lo que Dios usa para limpiar al creyente. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, aquí vemos lo inútil que es el esfuerzo humano. Lo inútil que es o que puede llegar a ser el esfuerzo humano. Y ahorita le voy a decir por qué. Hay un salmo hermosísimo, no sé si usted lo ha escuchado, es el Salmo 19, del 7 al 11. Lo voy a leer aquí, que preste atención allí. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Lo ha escuchado, cierto? Que convierte el alma. Hablando de la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. Sigue hablando de la palabra de Dios. Que hace sabio al sencillo. Vea los resultados de la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y luego dice, en guardarlos hay gran galardón, hay gran recompensa, en guardar su palabra. Ningún resultado, escuche bien, ningún resultado de lo ya mencionado se puede obtener de otra manera. Ningún resultado. No vamos a tener el carácter de Cristo en nosotros si hemos encajonado su palabra. No va a pasar, hermano. No va a pasar. Es tan inútil como llevar la vida cristiana desde nuestro hogar, sin congregarnos. Es tan inútil como eso.
Es tan inútil como tú en tu casa cortar una rama de la plantica de ají, llevarla dentro de tu casa y pensar que eso va a dar fruto. Así de inútil es. Así de inútil es. No se puede desarrollar el carácter de Cristo en la persona si no ha guardado o si no guarda la palabra de Dios. Solo a través de su palabra. Amén. Tú y yo podemos ser verdaderamente discípulos. Hay un salmo 119, 67, dice, antes que fuese afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuese afligido, antes que pasara por ese proceso de aflicción, había pasado algo con él. ¿Qué había pasado? Se había descarriado. Antes que fuese afligido, yo me descarrié. Pasó por el proceso de aflicción y ahora dice el salmista, pero ahora guardo tu ley, tu palabra. Ahora guardo tu palabra. Vean los procesos que Dios permite pasar al creyente, que hermanos, que no son muy agradables. No son muy agradables. ¿Desde cuándo no estudias la palabra de Dios? ¿Desde cuándo no estás en intimidad con Dios? ¿Desde cuándo? ¿No te hace discípulo el que estés bautizado únicamente? ¿No te hace discípulo el que conozcas únicamente el mensaje central del Evangelio? No te hace discípulo únicamente. ¿Qué dice Mateo 28? 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles a qué? A que guarden todas las cosas que os he mandado. El proceso no es únicamente ir, no es únicamente predicar, hay un proceso allí. Hay una responsabilidad que ha adquirido el creyente. Hay una responsabilidad que ha adquirido el liderazgo. ¿Cuál es la responsabilidad que ha adquirido el liderazgo? De enseñar. ¿Cuál es la responsabilidad que ha adquirido el creyente que ha recibido el Evangelio? Aprender. Aprender. Guardar su palabra. No hay otro método. No hay otro método de nosotros reflejar o mostrar esos frutos. ¿Qué determina entonces que somos nosotros, cristianos? ¿Qué determina? Que permanece en Jesús. Que permanece en Jesús. Sin unión con Él no puede haber vida. Escuche bien, sin unión con Él no puede haber vida. Es como la rama que usted ha cortado y la tiene dentro de su casa allí. ¿Qué va a pasar con esa rama? Se va a secar. No espere que produzca fruto. Se va a secar. Sin unión con Jesús no puede haber vida. No puede haber vida. Entonces, de repente, cuando vemos este texto, oye, no. Muchas veces tal vez hasta nos asustamos porque ahí se habla de cortar. Habla de cortar. Entonces, si una rama que aparentemente está unida a la vid no fructifica, ¿qué evidencia eso? ¿Qué evidencia eso, mis hermanos? Es un indicativo de que no tiene una relación íntima con Jesús. Es un indicativo de que no está permaneciendo en Jesús. No está permaneciendo. Y fíjese que estoy haciendo énfasis en esto. Todo verdadero creyente, por el solo hecho de estar unido a la vid, produce algo. Por el solo hecho. Produce algo. Y ahorita lo vamos a ver. De no ser así, hermanos, estará unido a otra cosa, pero no a Jesús. No a Jesús. Versículo 5, ubíquese allí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Porque es alguien que está constantemente allí. Es alguien que está constantemente alimentándose de la savia, de la dulzura, de los nutrientes y de la vida que da Jesús. Constantemente. Todo este pasaje, hermano, usted ve, todo este pasaje muestra algo fundamental para el creyente. Para usted que es creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? A ver, levante la mano. Personas que le voy a decir, ya hay personas que nos visitan, personas que todos son creyentes, ¿cierto? Amén.
Bueno, este pasaje muestra algo fundamental para el creyente, para el cristiano. Y no son los frutos. Y no son los frutos. Es permanecer en Jesús. Ahora, la palabra aquí permanecer tiene que ver con quedarse. Tiene que ver con continuar. Tiene que ver con mantenerse. Tiene que ver con vivir. Como cuando tú llegas a un lugar allí. Vamos a poner un ejemplo. Las colas de la gasolina. Vamos a poner ese ejemplo que usted lo vive. Usted llegó allí a su cola. Usted está marcado allí su territorio. Y usted no se va de allí. Usted se queda allí, ¿cierto? La idea de quedarse o de permanecer es esa. Alguien que se queda estático allí, que no se mueve. Que no se mueve, que no se va. Que permanece allí. Y yo pienso en los guardias de la realeza. Seguramente usted lo ha visto. Los guardias de la realeza. Ese es una de los símbolos más grandiosos allí de Inglaterra. Los guardias, esos guardias reales. Y usted los ve allí estáticos con su sombrero llamativo, allí estáticos. Y se han visto casos que ellos se han desplomado, porque se han sentido mal. Pero están allí estáticos. Imagínense, yo como guardia, que a mí que me da frecuentemente dolores de estómago, hermano, yo no puedo. Pero ellos se quedan allí estáticos. Y se han desplomado. Han visto casos que han caído allí. Se han desplomado. Esa es la idea. Alguien que permanece. Alguien que se queda. Alguien que no se mueve. Ahora surge una pregunta aquí. ¿Cómo nosotros permanecemos en Jesús? Y el texto nos está diciendo eso. ¿Cómo nosotros permanecemos en Jesús? ¿Qué piensa usted? A ver, ayúdeme. Hermano, yo puedo tomarme eso, ¿verdad? Bueno, hermano. Mientras yo tomo. Estar expuesto, ¿verdad? Diariamente a su palabra. Yo creo que todo el esfuerzo que hace el liderazgo, las actividades, las conferencias, los talleres, todo el esfuerzo es algo que el creyente no debe perderse. No debe perderse. Porque es un esfuerzo. ¿Y es para qué? Para tu crecimiento. Para mi crecimiento. Cada vez que haya un taller, cada vez que se vaya a dar una conferencia, alguna preparación, hermano, trate en lo que más usted pueda de asistir. Trate. No se pierda de eso. Porque usted como pámpano ha hecho un compromiso delante de Dios el momento que usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor. ¿De cuál? De ser enseñado. El momento que usted fue bautizado, usted adquirió un compromiso con la iglesia y el liderazgo. Y con Dios de ser enseñado y de guardar todas las cosas que Jesús les ha mandado. Es por eso que el esfuerzo del liderazgo, el esfuerzo de los pastores, hermano, no se pierda de ninguna de esas cosas. Amén. Esto lo va a entender las madres que tienen niños de pecho o niños pequeños. Una vez que el niño ha hecho ese vínculo con la madre, no la quiere dejar por ningún lado. No la quiere dejar. Y yo recuerdo a mi esposa, cuando ella estaba en el baño, allí sentada en el inodoro, y yo estaba pegado allí. No quería dejarla para ningún lado. Iba para la cama y estaba el niño ahí. Hermano, no quería. ¿Por qué? Porque el niño se siente protegido. El niño sabe que, oye, allí está mi alimento. Y allí está mi alimento. Se siente ahí ese vínculo hermoso allí. Y esa es la idea de permanecer. Esa es la idea de permanecer. No es un asunto de momentos. No es un asunto dependiendo del estado de ánimo. Es ese amor y dependencia que tú vas a mostrar aun cuando termine este culto. Aun cuando vayas a tu casa. Es ese amor y dependencia que tú demuestras allí.
Recordemos algo, que se avecina la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ubicándonos una vez más en el contexto. Se avecina su muerte. Prácticamente les está diciendo a sus discípulos, no dejen de depender de mí. No dejen de depender de mí. Ellos no entendían lo que se avecinaba. No dejen de depender de mí. Sigan dependiendo de mí. Yo soy la vid verdadera. Eso que les dice, separados de mí nada podéis hacer. Eso que les da esa metáfora allí, para que puedan entenderlo. Manténganse o manténganme como su prioridad. A pesar de lo que va a pasar, no descuiden su relación con Él. Estén donde estén y pase lo que pase. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recoge y los echa en el fuego y arde. Y aquí no es la misma palabra ya del versículo 2. Recuerda, quitar, levantar. Y aquí no, y aquí directamente es cortar. Cortar. En el cultivo de las uvas, entre los meses de febrero y marzo, inicio de la primavera, es cuando viene la primera poda. Allí es cuando el labrador viene a hacer la primera poda. El labrador sabe cuáles ramas no van a producir fruto. Con verlas él sabe. Enseguida las sabe. Y es por eso que las corta. ¿Para qué usted cree que las corta? ¿Para qué usted cree que corta ese capullito allí en forma de caracol que produce hoja y luego produce el pámpano? Los frutos, las uvas. ¿Por qué usted cree que él corta eso? Ok. La corta, como dijo el hermano, uno para que los nutrientes que iban para eso no vayan para allá, sino que se dirijan directamente, valga la redundancia, a aquellos frutos que sí van a dar. El labrador sabe cuáles son. El labrador sabe cuáles no van a dar fruto y él los corta. ¿Para qué los corta también? Para que al cortarlo, si no los corta, va a empezar a producir ramas. Y hoja, y hoja, y hoja, y hoja. Y toda la savia y azul se van a dirigir para allá y no para los frutos. Y es por eso que él viene y la corta. Para que no produzca. O para que no crezcan, para que la savia no se vaya para las ramas. Él hace la primera corte allí. Es totalmente distinto al versículo 2. Totalmente distinto. Y aquí empieza lo delicado. Porque aquí dice directamente que el que no permanece será echado fuera. Será cortado. Será cortado. Aquel que ha sido levantado y sigue sin dar fruto, hermano, es delicado. Es delicado. Dice que será cortado. No sé si Dios te ha llamado la atención en estos días. No sé qué llamados de atención te ha estado haciendo Dios últimamente. No sé qué procesos en tu vida estarás pasando. Yo no soy el pastor de aquí de esta iglesia. No los conozco. Por lo menos no a todos. No sé. Pero lo que sí sé es que ten cuidado de no estar siendo rebelde. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Y yo quiero abrir un paréntesis y leer un texto aquí. Mateo 7, 15, 20, del 15 al 23. Lo voy a leer. Presten mucha atención allí. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Allí dice Jesús, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, ¿cierto? ¿O higos de los cardos? No. Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Vea la idea allí. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les contestaré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de mal. Si alguien, escuche bien, que aparentemente se ve que está unido a la vid, por eso que decía al comienzo, aparentemente está unido a la vid, pero no produce fruto, hermano, dice el pasaje que son cortados. Son cortados. Porque es incongruente que si Jesús es la vid verdadera, produzca frutos malos. Es incongruente, o mejor dicho, imposible que si Jesús es la vid verdadera y alguien aparentemente esté unido a él, no produzca nada. Es imposible. ¿Sabe por qué es imposible? Porque Jesús es la vid verdadera y porque el Padre es el labrador. O sea, ahí no hay forma, ahí no hay margen de error. No hay manera, hermano, que alguien que esté unido a Jesús no produzca nada. No hay forma. Jesús es la vid y el Padre es el labrador. ¿Qué error va a haber allí? No hay error. El labrador no se va a quedar dormido. No hay error. La savia no va a dejar de la vid no va a dejar de producir savia o de mandar savia. No hay error. No hay manera. Es imposible. Si produce un fruto malo es porque no está unido a la vid. En este caso es Jesús. Y si no produce fruto es porque simplemente no está unido. Aquel que está unido a Jesús es transformado. Es transformado. Totalmente transformado. Este pasaje que acabo de leer es lo que le dice Jesús a los falsos maestros. Dando a entender ¿qué quiere dar a entender allí? Ellos no provienen de mí. Porque es imposible que si bien están unidos a mí, yo produzca a ellos. Es imposible. Eso es lo que está diciendo Jesús allí. Es imposible. Entonces dice, todo árbol bueno no da frutos malos. Si ellos están unidos a mí, es imposible que ellos sean falsos profetas. Es imposible. ¿Qué está diciendo? Ellos no están unidos a mí. Esos falsos profetas, esos falsos maestros no están unidos a mí. Yo soy la vid verdadera. Versículo 7. Sígame allí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os quisiere y os será hecho. El Señor, hermanos, va a cumplir todos tus caprichos. ¿Amén? No, hermano, no es así. No es así. No es así, hermano. El Señor no va a cumplir nuestros caprichos. Mira, Conchita de mango allí. Escuche bien, hermano. Si permanezco en Él, Él me dará todo lo que quiero. ¿Amén? No, hermano, tampoco. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo voy a un restaurante con mi esposa. Y en el momento de hacer el pedido o de ordenar, a mí me da un dolor de estómago. Y me voy al baño. Yo, encárgate tú allí. Como yo sé que ella me conoce, como yo sé que ella sabe lo que a mí me gusta, ella no va a pedir pescado allí. Ella no va a pedir pescado, ni loca. Yo lo como, hermano. Yo lo como, pero no me gusta pescado. Cuando hay que comerlo, hay que comerlo. Pero yo lo como. Ella no va a pedir pescado. ¿Sabe por qué? Porque ella me conoce. Ella me conoce. Y la idea aquí es algo parecido a eso. Es algo parecido. Aquel que permanece en Jesús, aquel que se alimenta de Jesús, aquel que se alimenta de su palabra, no va a pedir, Señor, permíteme ganarme el quino. No, ¿verdad? Porque sabe a través de su palabra que esa oración no es. No va a pedir eso. Señor, fulmina el gobierno. No, ¿verdad? Porque sabe que a través de su palabra, esa no es la oración. Sácalos. No, porque sabe que a través de la palabra, esa no es la oración. Vas a saber qué pedir. Eso que esa idea allí de todo lo que voy a leer lo que se me. El 7, ¿no? Me está siguiendo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo orar. Vas a saber cómo orar. ¿Por qué? Porque conoces la palabra, estás unido a la vid y sabes qué vas a pedir. Vas a saber qué pedir. Nuestra oración estará relacionada a la salvación,
Nuestras oraciones estarán relacionadas a la expansión del reino, al crecimiento del creyente, me refiero a la madurez, a conocerle en su palabra, etcétera, 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 etcétera. Vamos a saber qué pedir. ¿Por qué? Porque el patrón que tenemos es su palabra. Entonces, si yo quiero que mis oraciones sean contestadas, debo orar conforme a la voluntad de Dios. Y para orar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Jesús, en su palabra. 2 más 2 son 4. Entonces no podemos estar orando, Señor, permíteme ganarme el kino. Eso existe todavía, ¿no? ¿Verdad? El kino. Y yo dándole propaganda aquí. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto que Jesús anhela para cada uno de nosotros, hermanos, no es otro, sino el carácter de Cristo en nuestras vidas. Su carácter en nuestra vida. Su vida manifestada en todos nosotros, todos los días de nuestra vida, de mañana a noche. Todos los días. En esto es glorificado Dios, en que deis mucho fruto. ¿Qué evidencia esto? ¿Qué evidencia esto? Que esa persona o ese creyente está unido a Jesús. No busque por otro lado, es eso. Está unido a Jesús. Creo que Santiago muestra la idea allí también. La fe sin obras es muerta. Debe producir algo. Debe producir algo. Aquel que tiene una fe genuina debe producir algo. El carácter de Cristo. Esa es la certeza que va a tener el creyente. ¿Está cansado, hermano? Nada más, ¿no? Esa es la introducción, nada más, hermano. Todavía falta. Ya estamos culminando, hermano. No se estrese. No vaya a decir a Ezequiel, no lo invite más al hermano Sandy. Versículos del 9 al 11. Ubíquese allí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús les está dando un ejemplo aquí, o les está haciendo recordar algo que Él hizo y algo que Él va a hacer. Si guardáis, dice versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él se puso allí como referencia. Vean lo que yo he hecho. Y los discípulos habían sido testigos de que cada vez que Él hacía algo, era en obediencia a su Padre. Si guardáis, esta palabra guardar es también interesante porque tiene que ver con vigilar. Alguien que está vigilando. Imagínese que usted tenga una torta en su casa, 3 leches o de chocolate, tenga 2 niños pequeños y usted no quiere que se los coma. ¿Y usted qué hace? Usted se sienta, agarra su silla y se sienta allí a ver. ¿Usted hace eso? Yo lo he hecho, hermano. Yo lo he hecho. Para que no se lo agarren. Tiene que ver con vigilar. De alguien que está allí constantemente viendo eso. Viendo que no pase. También esta palabra, si guardáis, tiene la idea de poner los ojos para evitar que escape. Imagínese un guardia, está custodiando allí a alguien y él está pendiente allí para que no se escape esa persona. Tiene que ver con eso. Y alguien que está allí haciendo un esfuerzo para que eso no ocurra, para que no se le escape, para que no le coman la torta X. Es alguien así. No es alguien que cumple nada más lo que le conviene. Es alguien que vela, es alguien que se esfuerza por acatar incluso lo que no quiere. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que un hermano te ofendió. O tú ofendiste a un hermano. ¿Qué es lo bíblico que tú tienes que hacer? Perdonar al hermano. Ir al hermano, ¿cierto? Eso es lo bíblico. Pero tal vez a ti te gusta que lo hagan contigo, pero no te gusta hacerlo.
No te gusta hacerlo, no. Espera que aquel venga. Él lea el pasaje y tú le mandas el pasaje. Espera que él lea el pasaje y si tu hermano tiene algo contra ti, ándale, hermano. Piensa en eso. Este guardar aquí tiene que ver con todo, hermano. Si no te gusta hacer eso, hermano, tienes que hacerlo. Pero este pasaje aquí tiene que ver con todo. Con guardar todo. Con vigilar que tú puedas guardar todo. Todo lo que está en la palabra de Dios. No es lo que te conviene, no es lo que a ti te gusta, es lo que está en las palabras de Dios. Quien hace algo así, permanece en su amor. Esa es una manera de permanecer en su amor. ¿Cómo permanecemos en su? Así, guardando su palabra. Y un ejemplo que le va a mostrar Jesús más adelante, camino al Getsemaní, o en el Getsemaní, mejor dicho. Señor, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, ¿cierto? Pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un ejemplo que le está dejando Jesús allí. Seamos como esos guardias que no pierden la mirada de su objetivo. Seamos como esos guardias que velan para que no se les escape ningún detalle de lo que está en la palabra de Dios. Que anhelan cumplirla. Eso debe caracterizarnos como pámpanos. Usted es un pámpano. ¿Qué va a hacer el pámpano? Recibir los nutrientes. Eso es lo que va a hacer el pámpano. Si estamos unidos a Él, es imposible. No hay manera que no produzcamos nada. No hay manera. No hay forma. Recuerde Mateo 28, del 19 al 20, el compromiso que usted ha hecho. Recuerde eso. Si es un discípulo, tiene que velar por cumplir su palabra. Si es un discípulo, tiene que velar por cumplir cada uno de las actividades, talleres, etcétera, etcétera, que el liderazgo brinda a la iglesia. Usted tiene que velar por eso. Si le da flojera, si está cansado, hermano, vele por eso, como creyente. Porque usted necesita alimentarse, necesita crecer, necesita producir, dar fruto. ¿Qué acciones podemos hacer para garantizar nuestra permanencia en Jesús? Ahora sí, quiero escucharlos a ustedes. Ya creo que ha pasado una hora, hermano. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué acción? ¿Qué aprendió en esta mañana? Los escucho. Ay, hermano, no me dejen así. Me hacen sentir mal. Ajá, hermano. Permanecer en Cristo. Amén. Él atrapó eso. Jesús es la vid y nosotros. Repite, hermano, no te escuché por aquí. Amén. Así es. Guardar sus mandamientos. Piense en esa idea de pámpano. Cuando yo veo el comienzo, yo soy la vid, mi padre es el labrador. O sea, nosotros estamos a cargo de esto. El padre y el hijo están a cargo de todo esto. De la formación, del crecimiento. Él va a dar las directrices, él va a dar la dirección al liderazgo. Hermano, ¿qué usted tiene que hacer? Recibir. Pero recuerde algo que también me llamó la atención de ese proceso de poda. Es que se poda para que no crezca y crezca y crezca y crezca y produzca hoja y no produzca fruto. Tampoco es tanto, bueno, yo estoy aquí, me alimento y ya no doy nada. Puro crecer, o sea, no es malo. Pero hay que producir algo, hay que evidenciar algo. ¿Qué dice Santiago? Si alguno es sabio y entendido entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Mostrar sus obras en sabia mansedumbre. O
sea, hay un resultado. La sabiduría produce algo. Se evidencia. No es únicamente el conocimiento adquirido. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento adquirido? No es únicamente eso. Hay que producir algo. Se tiene que evidenciar en algo. ¿Y cómo se evidencia? En la vida nuestra. Si alguno es sabio, muestre sus obras en sabia mansedumbre. Se evidencia. ¿Qué más? ¿Alguien más? Amén. Yo no dije eso, pero esa fue tu reflexión. Amén, hermana, gracias. ¿Alguien más, hermano? Creo que ahí a veces toca hacer esa evaluación, ¿cierto? A veces toca hacer esa evaluación. Si han pasado los años, bueno, pero no hay algo. ¿Qué pasa? Hay que evaluarse. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo yo? Hay que evaluarse. Amén. Dos más dos. No hay para dónde agarrar. El creyente tiene que hacer eso, permanecer. Dale, mi hermano. Sí, hermano, sí. Yo creo que eso es parte también de la naturaleza de la iglesia. Tiene que reproducirse en algún momento. Tiene que reproducirse. El creyente también tiene que reproducirse. Y no estoy hablando de números, no. Tiene que proclamar el evangelio. Eso es parte de nosotros, de nuestra vida como creyente. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Bueno, a mí me impactó eso. Sí, hermano. Eso a mí me impactó. En el estudio Señor, como ese amor tuyo, esa preocupación tuya. O sea, allí no, como dije, allí no hay margen de error. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Nosotros estamos unidos a Él. Y Él se va a encargar. Y es por eso, hermano, que no desprecie el esfuerzo que hace el liderazgo. No desprecie, hermano. Cada vez que usted sea convocado, hermano, asista. Porque es un esfuerzo que se hace para que el creyente pueda recibir los nutrientes. ¿Alguien más? Gracias, mi hermanito. Mi hermano Carlos. ¿Alguien más? Otro y listo. Constante. Muy buena. Muy buena. Creo que no cree en nosotros conformidad, pero sí constancia. Constancia. Y que, como decían por allá, hagamos esa evaluación. Usted puede hacer esa evaluación en esta mañana. Póngase de pie. Ya debe estar allí acalambrado. Póngase de pie. ¿Le parece si oramos? Sí, bueno, hay que orar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por tanta misericordia, Señor. Por tanta bondad. Por tanta paciencia que nos has tenido a nosotros como esos pámpanos, Señor. Tanta paciencia, Señor, pensando tal vez en ese proceso de que tú, como tú labrador, has hecho
de levantarnos, de exhortarnos, de animarnos, Señor. Ese proceso que hace el labrador. Tanta paciencia que tú tienes con nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por ser tan fiel a tu palabra, por ser tan fiel a tus promesas, Señor, por ser tan grande, por estar por encima de todo, Señor. ¿Cómo no depender de ti? ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no procurar, Señor, permanecer en ti, Señor, a pesar de lo que podamos pasar? Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a lo que ya hemos visto hoy, en esta mañana. Ayúdanos. Sabemos que tú eres la vid verdadera. Sabemos que tú eres el que garantiza todos los nutrientes, lo que necesita el creyente para llevar la vida cristiana. Sabemos que tu Padre es el labrador, el que poda, el que limpia, el que levanta, el que nos permite pasar por procesos en nuestra vida para llevarnos a ese punto, Señor, de guardar tu palabra. Antes de ser afligido, me descarrié, decía el salmista, pero ahora guardo tu palabra. Señor, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, el privilegio de servirte, el privilegio que nos diste de ser iglesia, de ser un cuerpo entrelazado unos con otros, Señor, y de edificarnos, Señor, con aquellos dones y habilidades que tú nos has dado, Señor. No nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos. Gracias te damos, Padre bueno. Yo te pido pues que bendigas esta iglesia, bendigas el liderazgo y que nos ayudes, perdón, Señor, a no olvidar aquel compromiso que una vez hicimos delante de ti, a no olvidar aquello cuando fuimos bautizados y ese compromiso que adquirimos, Señor, de ser enseñados por ti, por el liderazgo y de hacer lo que a nosotros nos compete, Señor. Te damos la gloria, te damos la gracia, te damos la honra, porque tú eres Dios. Tú eres el que cuida, tú eres el encargado, tú eres el que prepara todo, tú eres el que prepara el terreno, el que poda, Señor. ¿Cómo no adorarte si tú eres Dios y nosotros somos tus pámpanos? Pues haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, Señor, para que podamos glorificarte, Señor, con los frutos que podamos dar, para que los de afuera puedan ver nuestra luz, puedan glorificar al Padre con esos frutos tuyos, con ese carácter tuyo formado en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te doy en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.